Mis amados hermanos visitantes, estoy muy feliz de que estén en este lugar. Compartir con ustedes hoy el mensaje de la palabra de Dios. Y me hace sentir feliz. Cuando oigo su testimonio, queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos ir a una iglesia que predique la palabra de Dios. Eso toca mi corazón, porque ya no hay muchos lugares. Toca mi corazón y hasta donde es posible, predicamos aquí la palabra de Dios. Les digo, hermanos visitantes y amigos, bienvenidos a la casa del Señor. Siempre la Biblia es poder del Espíritu para nosotros y tendrá cada vez una nueva enseñanza. Para mí es una gran bendición en estos días de recogimiento espiritual, meditar en todos estos acontecimientos, porque Cristo nos dijo cuando instituyó la Santa Cena, cuando Él instituyó esta cena, Él nos dijo que hiciéramos memoria de todos sus sufrimientos, de esa semana de pasión, de amor por todos nosotros, los que estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Entonces me consterna, me llena también de pasión, de emoción. Estos días, para mí no hay días más maravillosos que lo que conocemos como la Semana Santa. Estamos aquí muy contentos porque hoy es un día maravilloso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, hermanos, quiero hablarles acerca del amor que Jesús pide y que ruego al Espíritu Santo de Dios que ilumine nuestras conciencias, toque nuestros corazones para hacer de este día de resurrección un parteaguas de nuestra vida cristiana o también de los que todavía no creen en Cristo Jesús. Un día como este fue un parteaguas para la vida del apóstol Pedro. Fíjense, mis amados hermanos, para la vida del apóstol Pedro. Yo quiero también que el día de hoy en nuestro sermón sea un parteaguas para su vida, para mi vida, para todos los que estamos aquí. Y espero que ustedes no sigan viviendo de esa manera y de ese amor a Dios de lo que fue el año que terminó. Que hoy, día de la resurrección, haya un cambio maravilloso en mi vida. Y les voy a decir por qué. Dice la palabra de Dios, aunque la leemos de esta manera, es hermoso leer la palabra de nuestro Dios. Juan 21, vuelvo, y no cierren sus Biblias, por favor. ¿Verdad? Mire, voy a tratar de leerlo para que todos entendamos. Muchas veces yo les he recomendado, hay pasajes en la Biblia donde usted puede poner su nombre. Quite el nombre de Simón Pedro y ponga el suyo. Y diga allí, Alexander, hijo de Alexander, ¿me amas? Y él tiene que responder. Y de ese lado también. Ponga su nombre ahí en la Biblia, para que este contexto, llegue también a nosotros como algo vivo, como es la palabra de nuestro Dios. Mi hermano Genaro, puedes poner tu nombre ahí. Cuando hubieron comido, el Señor Jesucristo en 7 ocasiones apareció a sus discípulos de acuerdo con Corintios 15, del 5 al 7. Fíjense ustedes. Aquí el Señor Jesucristo apareció a 7 de sus discípulos. Los llevo al contexto para meternos al texto. Apareció a 7 de sus discípulos que estaban en Galilea. Como el Señor dijo, vayan a Galilea y espérenme ahí, el Señor se tardó algunos días. Y entonces Pedro y sus cuates
Dijeron, ¿saben qué? Vámonos a nuestro negocio. ¿Cuál era el negocio de ellos? Muy bien, eran pescadores. Y no habían pescado absolutamente nada. Estoy en el contexto. Y fue la última aparición de Cristo a Pedro. No habían pescado nada. Y de repente vieron un hombre que les dijo, echen la red a la derecha. ¿Y ese quién es? ¿Qué sabe de pescar ese? ¿No han sacado nada? Pues echen la red a su derecha. Y entonces uno de ellos reconoció la voz. Y le dice a Pedro, Pedro, creo que es el Maestro. Creo que es el Señor. Y echaron la red. Y atraparon tantos peces que la red se rompía. Y no pudieron subirle a la barca, sino que dice que la arrastraron a la orilla para llegar donde estaba Cristo. Y cuando ellos llegaron a donde estaba Cristo, Cristo ya tenía unas brasas y tenía unos peces sobre las brasas. Y por eso, fíjense bien para que se ubiquen, cuando leen la Biblia, la lectura comienza diciendo, cuando hubieron comido, porque Cristo tenía los peces preparados para cuando ellos llegaran a la orilla del mar de Galilea. Y cuando hubieron comido, ya sacaron sus peces, que dice que eran 150 y tantos, algo así. Y los recogieron y los guardaron, comieron. Se tardaron lo normal en comer. Y entonces, cuando hubieron comido, fíjense qué interesante, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ven, deja ahí el grupo. Para que podamos alimentarnos, enriquecernos de la palabra de Dios. Ven. Ahora podemos entender el texto. Mire, dice la palabra de nuestro Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, pero no lo dejó ahí en la bola, lo sacó por la pregunta que le iba a hacer. Porque el Señor no nos pregunta por montones ni salva por montones, es uno por uno. Es un encuentro personal con Cristo. Había 7 de sus discípulos, si ustedes los cuentan, al comenzar el capítulo, había 7 que lo comieron con él. Pero entonces llama a Pedro, ven, vente, vamos a sentarnos un poquito aparte, porque te voy a preguntar algo importante. No pierdan su texto, hermanos, por eso traigan su Biblia al culto. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que? ¿A quién se refería a estos? A los otros 6 que se habían quedado ahí. ¿Me amas más que estos? Pues no había más que 7. Sacó a Pedro, ¿cuántos quedaron allá? 6. Y a ellos hizo alusión Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ellos hizo alusión el Señor Jesucristo. Es como hoy el Señor nos habla personalmente. Usted no espere que todo el grupo, no, usted respóndale al Señor. Y hoy nos va a hablar y nos va a decir, Miguel, ven para acá. Señor, pero es que aquí estoy con... No, ven para acá. ¿Me amas? Si se lo dice a todo el grupo, si yo le digo, hermanos, ustedes aman a Cristo, ¿qué dicen? Sí. Todos en coro, qué fácil. ¡Qué fácil! Pero cuando se ven,
tú y yo solitos. Yo conozco tu corazón y tus pensamientos. ¿Me amas? ¿De veras? Y fíjense, ¿a quién se lo estaba preguntando? A alguien que le había dicho, no hombre, yo voy contigo hasta la muerte. Mentiroso. ¿Cuántas veces mentimos cuando decimos que amamos a Dios? El gran mandamiento de la ley del Antiguo Testamento era amarás al Jehová, tu Dios, con todo ¿qué? Y con todo. ¿Así lo amas, hermano Rito? ¿Lo amas así? Ni me digas que sí, porque eres otro mentiroso. ¿Cómo se sentía Pedro después de lo que hizo? Y Cristo le dice, ¿me amas? Y los voy a llevar paso a paso porque a mí me apasiona esto. Y antes de comunicárselo a ustedes, el Señor me lo dijo a mí. ¿Sabes qué, Agustín Espinosa? ¿Me amas? ¿Y saben qué vino a mi mente? Una semana que yo fui a Chiapas, ya hace algunos años, y me fui con el misionero a la selva, la Candona. Me pasé una semana y yo lloraba y decía, Dios, sácame de aquí. Eran unos calores, una soledad, andar entre la selva, nomás el hermano porque conocía cómo conducirse, llegar a ciertos lugares, pero decía, bueno, aquí nos asalta alguien, nos come un león y ni cuenta nos damos. Y yo tenía miedo, hermanos. Y luego el hermano me decía, pastor, vámonos caminando, mira, nos vamos a levantar. Aquí nomás tras Lomita, ahí está otra misión, vamos a llegar a la misión. Hermano, era cuestión de caminar 8 o 10 horas para llegar al lugar. Y decía, Dios, yo no te sirvo aquí. ¿A qué me trajiste? Y les digo la verdad, ¿dónde está el amor a Dios? Otros decían, ay no, que yo en la... No, yo ya no llegaba, ya no veía la hora en que fuera sábado para regresarnos, hermano. Nos quitábamos la ropa, les premiamos y nos la volvíamos a poner. Era un calor horrible. Y llegamos con nuestros hermanos sin comer y nuestros hermanos pobrecitos en Chiapas ricos en el Señor, pero carentes de muchas cosas materiales. ¿Verdad? Llegaban los hermanos, me daban un chayote cocido, eso era lo que ellos comían, hermanos. Y decía, Dios mío, no me vayas a llamar a este lugar, Padre Santo. Y lloraba, ya me quiero ir. Traía un slip en una bolsa de dormir. Y al tercer cuarto ya quería mejor acostarlo en el piso y botar el... ¿Qué puede pesar una cosa de esas, verdad? Pero a mí ya me pesaba. Camine, 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 camine. Y Dios me dice, ¿me amas? ¿Me amas? Fíjense cómo le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahorita se lo voy a explicar para que lo entiendan. Aquí en la Biblia no me dice muchas cosas, pero ahorita ustedes van a saber, ¿verdad? Y él le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces dice, Señor, tú sabes que te amo. Fíjense que esa no es la respuesta, pero sí se nos tradujo en la Biblia. Y les comparto algo. Yo también batallé mucho tiempo con este pasaje. ¿Por qué tanta insistencia si Simón le está diciendo te amo? Pero fue hasta estando en el seminario con mi maestro que se llama James Fricke, que nos enseñó un poquito a mascullar el griego, que yo entendí claramente esta situación. Nos tradujeron, Señor, tú sabes que te amo, que aparentemente era una respuesta correcta, pero en el original no está así. Ahorita se los digo, porque quiero tenerlos en ascuas, para que me presten su atención
Está bien, hermano. Sonría, sonría, Cristo la ama. Amén. ¿Sí? Ok. Volvió la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, lo mismo. Sí, Señor. ¿Tú sabes qué? Te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, hermanos, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero hay un mundo abismal aquí entre me amas y me amas. Y quiero llegar, que el Espíritu Santo llegue al corazón de ustedes, porque ustedes y yo estamos como Pedro. Sí, 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 te amo, Dios. Mis amados hermanos, si admirable es la obra de Cristo antes de su resurrección, también, hermanos, fue maravilloso su ministerio por 40 días después de su resurrección. Pedro, el más avergonzado de los 11, a quien los ángeles enviaron un recado muy especial. Primero, díganle a sus discípulos que el Señor vive. Y agrega, y a Pedro. Y a Pedro. Por lo que había hecho este hombre. Que como usted y yo le habíamos, sí, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y fue cuando le dije, mira, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, ¿tú me habrás negado? 3. Mejor cállate. Mejor cállate. Es de obviarse, hermanos. A veces podemos leer entre líneas de la Biblia muchas cosas. Porque el lenguaje con el tiempo, el uso y el abuso se desgasta y muchas veces hay que ponerlo en nuestro idioma hoy. Le estaba diciendo, cállate, Pedro. Mis amados hermanos, ahí el Señor aparece a Pedro. Primero, en este encuentro, a las orillas del lago o mar de Galilea, donde se celebra este maravilloso encuentro y donde el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro algo maravilloso como es el amor. Primeramente, el amor hacia Dios es personal, hermanos. Muchos cristianos fracasan en su fe porque siempre están viendo al otro. No, pues yo por qué, si aquel no viene, pues yo tampoco. No, yo aquí sé que no lee la Biblia tanto, pues yo tampoco. No, si no vino el maestro ya no vamos a ir a la clase. No, pues ya no vino el pastor. No, pues ya no vino el músico, ya no vamos a cantar. Pero fíjense, mis amados hermanos, Pedro fue traído por Cristo personalmente. Y a él personalmente. ¿Qué le costaba a Cristo hacerle la misma pregunta a los demás? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a ti hoy? Te está diciendo, ¿me amas, hermanas y hermanos? A ti te lo está diciendo. A mí me lo está diciendo. ¿De veras me amas? Notemos que el Señor, hermano, no dirige la pregunta a todos los discípulos para que respondan en coro, lo que habría sido muy fácil, sino a uno solo, al más triste, al necesitado. El Señor no admite ser amado como tú amas todas las cosas. Fíjense bien, hermanos. Él había dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
El Señor Jesucristo lo vuelve a repetir en Lucas 10:27, cuando le preguntaron cuál es el primer y gran mandamiento. Y Cristo lo volvió a repetir, lo que estaba en Deuteronomio 6:5. Esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Pero, hermanos, puede haber una gran diversidad de grados de amor. ¿En qué grado ama usted a Dios, a Cristo Jesús? Voy al segundo punto que nos interesa a todos. Dios quiere un amor ferviente, único. Vamos al texto, vamos a entenderlo. Voy a tratar de explicárselos de la mejor manera, porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios ilumina nuestras mentes y corazones. ¿Amén? Muy bien. El Señor inicia, hermanos, las preguntas, verso 15, usando el verbo, palabra, que el apóstol Pedro no quiere repetir. Y aunque no tengo un pizarrón para explicárselos, pero usted y el Espíritu Santo de Dios nos lo revela, fíjense. Pedro no se atreve a repetir la palabra del Señor. Simón, Iona agapasme, fíjese bien. Simón, Iona agapasme. Fíjense bien la frase, vuelvo a repetírsela. Simón, Iona agapasme. A lo que Pedro responde, fíjense bien lo que respondió. Su oidas oti filose. Aquí en su Biblia está traducido igual que lo que Cristo le estaba preguntando. Pero Pedro le responde de una manera diferente. No me gusta usar mucho esto, pero es necesario para explicarlo. No me gusta a mí usar esas palabras domingueras, porque yo estoy con mi congregación y yo necesito darme a entender con todos. Me acuerdo cuando el jovencito les preguntó: ¿saben ustedes qué son metetes? Y yo le dije: pues un metate. Y dijo: no le pregunto al pastor. Y pues, no tiene caso usar esas palabras. Hoy las uso, y con el permiso de Dios, porque es importantísimo para mí que entendamos esto. Importantísimo. Grábense esto, porque aquí está el meollo de nuestra predicación en esta hora. El Señor le inicia preguntándole, usando el verbo o palabra que el apóstol Pedro no se atreve a usar, y que aquí en la Biblia sí lo usa igual. Fíjense. Simón, Iona agapasme. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Simón responde: su oidas otofilose. Debía haber usado la palabra agapas y no la usó. Y por eso, fíjense ustedes, Jesús insistió otra vez usando la misma palabra: Simón, Iona agapasme. Pedro igualmente se mantiene en la suya. Su oidas oti filose. ¿Por qué Cristo está hablando de este amor sublime que describe Corintios? Y entonces, mis amados hermanos, fíjense, la tercera vez que Cristo le habla a Pedro, usa la frase de Pedro. Y le dice, Pedro se mantiene en la suya. ¿Por qué? ¿Por qué?
Cristo dice, Simón, oidas otas files me. Le está diciendo, hay mucha diferencia entre la palabra amor y te quiero. Pedro le está diciendo, Señor, sí te quiero. Pedro, no te estoy diciendo si me quieres, te estoy preguntando si me amas. Y otra vez le dice, Pedro, ¿me amas? Sí te quiero, Señor. No te estoy preguntando si me quieres. ¿Sí habrá diferencia entre amar y querer? El amor que Cristo está hablando a Pedro está acá, y el querer está acá. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Me voy a bajar a quieres. Si me quieres, entonces ya no me amas como debes amarme, de acuerdo con Deuteronomio 6. Entonces apacienta a mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Mira, mi negocio son las ovejas. Tú tienes tu negocio, tu pesca, y quiero que sepas que mi negocio es más importante que tu negocio. Pero no lo vas a cumplir si no me amas. Y esta es la tragedia de muchos cristianos, hermanos. ¿Por qué no nos entregamos con pasión a Cristo? ¿Por qué no servimos con pasión a Cristo? ¿Por qué no amamos a su iglesia? ¿Por qué no le servimos? Somos el rebaño, son rebaño de Cristo, son ovejas de Cristo que necesitan cuidados unos a otros. Simón, agapas, filomé. Y entonces aquí le usa el filis, el filos, pues hoy le llaman filos, que es el amor leal. Y el agapas o agapao es otra cosa. Es un amor, una entrega completa a Dios. ¿Se ha entregado usted así a Dios? Me he entregado así. Y el Señor le está diciendo, Pedro, ese amor debe crecer a tal grado. Debe crecer. ¿Cuánto ha crecido vuestro amor desde que conocéis a Cristo? Siguen igual. El amor es como la música, hermanos, va increciendo. Por eso miren cómo estamos. Nadie queremos servir al Señor. Nadie queremos entregarle nuestra vida. Los jóvenes buscando otras cosas placenteras, pero entregarle su vida con pasión para predicar el evangelio. De veras, hermanos, nos dice a Pedro, ¿me amas? Entonces mira, necesitamos gente que trabaje, necesito gente que predique mi evangelio. Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, apacienta mi rebaño. ¿Qué es cordero, rebaño y todo esto? Es el negocio de Cristo y es por encima del negocio que tenía Pedro. Y Cristo está por encima de tus negocios, aunque muchos lo dejemos al último. ¿Por qué? Porque eres filis, nomás lo quieres, no lo amas. Pedro entendió esto. Pedro lo entendió. Y entonces estuvo dispuesto hasta morir crucificado. Nos hace falta esto, hermano. La resurrección del Señor trajo un cambio a la vida de Pedro. La resurrección del Señor que celebramos hoy debe traer un cambio a su vida, hermanos. ¿Por qué seguir viviendo y sirviendo al Señor igual? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no te puedo amar más? ¿Por qué no te puedo servir más? Ese servicio egoísta y miserable de primero yo. Yo ya me sé. Hermano, necesitamos a alguien que no sé. Mire, ¿quién va a dar discípulos? No, yo no puedo. Hermano, mire, vamos a leerla. Yo ya me la sé. Hermano, lo invitamos a esta clase. No, yo ya sé mucho. Nadie queremos servir al Señor.
Y hasta que Pedro no entendió esto, fue que le dijo, apacienta mis corderos. Mis amados hermanos, ¿cómo podría el testimonio de Pedro, que pocos días antes había negado a su Señor, afirmar que él profesaba amar a Jesús, como lo demandaba la palabra en el Antiguo Testamento? Por fin el discípulo, hermanos, no se atreve a preguntarles, a decir esta palabra, sino que el Señor Jesucristo desciende al propio terreno de Pedro y le dice, Pedro, está bien, me quieres, no me amas, me quieres. ¿Usted qué, hermano? ¿Quiere o ama a Cristo? Usted lo sabe. Pedro se entristeció. Dice, ¿cómo le voy a decir que lo amo si lo acabo de negar? ¿Cómo le voy a decir que lo amo si lo maldije? ¿Cómo le voy a decir que lo amo si lo dejé solo? ¿Por qué usted dice que ama a Dios? Mis amadas hermanas y hermanos jóvenes, Dios quiere un amor ferviente de nosotros, y eso es importante. Dejemos el Simón Yona Filisme y ponga ahí su nombre cada uno de nosotros. Simón y Yona Agapasmi. ¿Qué ese sea el sentir de nuestro deseo hoy, hermanos? Nuestra vida cristiana debe ir aumentando su amor por Cristo Jesús. ¿O lo sigue amando igual? Mi amado hermano, terminemos. Un amor confesado entre los hombres es el amor de Simón y Yona Agapas Me. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no le hablamos a la gente? ¿Por qué no testificamos? Porque simplemente queremos a Cristo, pero no lo amamos. No lo amamos. Este es el fracaso del cristianismo como daticio el día de hoy, hermanos. Qué cómodo es estar aquí. Realmente hoy no es cristiano el que no quiere, hermano. De plano así. Porque le ponemos la mesa. Y todavía como algunos mexicanitos, compañeros míos, compatriotas míos, dicen, oiga, ¿y cuánto me va a dar si yo voy ahí? Digo, no, pues a lo mejor no te vamos a dar nada, tú eres el que tienes que dar. Pero que yo nomás quiero a Cristo, pues tampoco doy, ¿no? El día que lo ame le doy todo mi corazón. Ok, terminamos. Dios ya sabe cuál es tu fe. Dios conocía el corazón de Pedro. Y digo Dios porque Cristo es Dios. El amor, fíjense, el filis le hizo a Pedro avergonzarse de Cristo. Cuando Pedro conoce al agape, jamás se avergonzó de Cristo Jesús. Jamás. El amor a Cristo, hermanos, no avergüenza. No debe avergonzarnos a ninguno de nosotros. Ya lo escribió el apóstol Pablo, Romanos 1:16, no me avergüenzo de él. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. ¿Pero para qué es ese poder? ¿Para que yo haga riquezas? ¿Para que yo sea más que los demás? No me define para qué es ese poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para que la gente se salve. Para que la gente cambie. Y ese poder, el Espíritu Santo de Dios lo ha dado a cada uno de nosotros. Cristo les había dicho a sus seguidores, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Entonces, ¿para qué sirve el poder? ¿Para testificar de quién? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando
le pongamos ahí a este texto. Póngale su nombre: Genaro Iona Agapasme. Y Genaro sigue diciendo, su oidas o te filosé. Sí te quiero. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Pero puedo decirte a mí, no solamente a mi hermano, porque aquí está al frente. Luego a veces hay hermanos que no se pongan enfrente del pastor, porque luego los agarra ahí. Por eso están allá al rincón, mire, allá donde no los veo. Sí, allá. Dice, no se pongan ahí enfrente, porque luego los agarra ahí, ¿verdad, José Luis? ¿Que no viniste en toda la semana? ¿Qué tanto amas al Señor, José Luis? ¿Sí? ¿Como para no venir? Amén. Acuérdense que el amor de Pedro es el filis. Dios nos bendiga, hermanos. Concluimos. Si profesamos amar a Cristo, debemos emplearnos más en su obra. Apacienta mis corderos. O sea, esa es mi obra, ese es mi negocio, y para eso te estoy llamando. Una vez un hermano con tristeza y a veces con lágrimas lo escucho. Bueno, pastor, usted hace todo el trabajo porque le pagan. Ni crea que soy Midas, ¿verdad? Que todo lo que toco es oro. No. Dice, a nosotros no nos pagan porque tenemos que hacerlo. Fíjese nada más. Le digo, Dios te bendiga, hermano. No has entendido lo que es ser salvo. No has entendido lo que es ser salvo. ¿Por qué tienen que hacer el trabajo de Cristo? Pues no les pagan. Pero la Biblia habla de promesas y de recompensas. Entonces sí las habrá. Si profesamos amar a Cristo, debemos emplearnos más en su obra. La iglesia del Señor nos necesita, su rebaño, sus ovejas. Y es, hermanos, negar a Jesucristo lo que negamos a su iglesia. ¿Por qué no queremos trabajar en la obra de Dios? Estamos negando a Cristo Jesús. ¿Te da el Espíritu Santo un pensamiento feliz? Mientras oras o lees tu Biblia, comparte con tus hermanos. No importa que no tengas la facilidad para predicar. Muchos hermanos nos quieren ayudar a las misiones, que por qué no pueden predicar. Pues hermano, denle su testimonio. Hermanas, den su testimonio. Pablo, siendo un excelente predicador, muchas ocasiones lo que hizo fue simplemente dar su testimonio de conversión. Y el Espíritu Santo hacía lo demás. Allí, hermanos, predicar alimenta a los hermanos en la fe y busca a las ovejas perdidas para traerlas al buen pastor. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Si tú no me amas con el agapa o agapao, no vas a ser un obrero mío. Si me sigues amando de esa manera, como tal vez amamos a algunos al Señor. Pedro entendió, hermanos, y cambió su vida. Yo espero que después de este culto de resurrección, usted le diga al Señor, Señor, yo hoy te amo
más. Y aquí está mi vida. Quiero apacentar tus corderos o tus corderas. Quiero apacentarlas, mis amados hermanos. ¿Responderá usted? ¿Qué le responderá? Incline su rostro y dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor. Dígale cuánto le ama. Dígaselo al Señor. Hoy la pregunta, Señor, que llega a nuestro corazón, ilumina nuestra mente, sacude mi conciencia, es el que tú me digas, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto te amamos como iglesia? Y a veces la salida suave de nosotros es decirte, tú lo sabes. Yo sé que lo sabes. El problema soy yo, que no quiero amarte como tú me lo mandas. Bendice a mis hermanos para que ellos puedan crecer en el amor de Cristo. Jamás podremos servirte si no te amamos así, Señor. Jamás podremos entregarte nuestra vida completamente si no te amamos así. En esta hora, que tu Espíritu Santo constriña nuestros corazones. Y cada uno, respondamos. ¿Cuánto te amamos? Y entonces tú nos encomendarás una oveja que debe venir a ponerse en tus manos. Que tu amor, Señor, sea derramado en todos nosotros. Que tu gracia nos siga sosteniendo. Y la comunión de tu Espíritu, poder de tu Espíritu, mueva nuestras vidas a servirte mejor el día de hoy y mañana y mañana y mañana si tú quieres. Bendito sea tu nombre. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque no te amo como tú quieres. Te pido perdón porque no te sirvo como debía de servirte. Te pido perdón porque no predico tu evangelio como debería de hacerlo. Perdónanos, oh Dios. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Con toda reverencia, la palabra de Dios nos dice en Mateo 28, 18 y 19, 20. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y antes de ascender a los cielos, Él dio una gran comisión a sus discípulos. Y estando con ellos ahí para ascender a los cielos, dice que estaban sus apóstoles o discípulos y más de 500 hermanos cuando Él ascendió a los cielos. Y entonces Él nos dio esta gran comisión y les dice: porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bautizándoles. La palabra bautismo significa sepultar. No que nos echen un chorrito de agua, no que nos aspergen. No. Cristo dijo sepultándolos en el agua. Ese es el bautismo. Sepultar a alguien en el agua. No es que nos pongan un poquito en la cabeza. Eso no es bautismo.
El Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán y Juan el Bautista lo sumergió en el agua. Lo sumergió en el agua. Hoy vienen nuestras hermanas, nuestro hermano para obedecer al Señor en el bautismo. La única pregunta: Oralis y Amelie Frausto Reyes, ¿sí? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal? Sí. ¿Sí? Bajo tu profesión pública de fe y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, yo como siervo del Señor te bautizo hoy. Te bautizo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He decidido seguir a Cristo. El Señor Jesucristo descendió de Galilea a Judea. Juan el Bautista predicaba en el desierto a las orillas del río Jordán. Cuando vio venir a Cristo Jesús, nos dice su palabra, cuando él vio venir a Cristo, dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entonces el Señor se acercó a Juan y le dijo: bautízame. Tú vienes a mí cuando yo soy el que debo de ir a ti, le dice Juan. Cristo le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo para bautizarnos, no para perdón de los pecados, porque Él no tenía pecados, pero se sometió al bautismo de Juan el Bautista. Entonces, cuando Juan le bautizó, dice: y al subir del agua, los cielos fueron abiertos, y se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué me dice esto? Que el Señor se complace hoy del bautismo de Renata, de la O. Sarabia, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hoy estamos complaciendo al Señor con el bautismo de Renata. ¿No tienes otro nombre, Renata? Paula, Renata. Paola. Paola. Corríjanme. De la O, Sarabia. Paola de la O, Sarabia. ¿Has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal? Sí. ¿Sí? Bajo tu profesión pública de fe y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, teniendo como testigo esta congregación, yo como siervo del Señor te bautizo hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He decidido seguir a Cristo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos, predicó el Evangelio, motivo por el cual lo metieron a la cárcel. En la cárcel lo azotaron. El Señor hizo un milagro maravilloso, abrió las puertas de la cárcel, hubo un terremoto, el carcelero se estremeció por esta situación y viendo esta maravilla le dijo a Pablo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que lo llevó a su casa esa misma noche, le lavó las heridas de los azotes y fue bautizado. Denise. ¿Denise nada más? Denise Ivana. Denise Ivana Juárez Escobedo. Juárez Escobedo. Denise Ivana Juárez Escobedo. ¿Has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal? Sí. Bajo tu profesión pública de fe
y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, teniendo como testigo esta iglesia, yo como siervo del Señor te bautizo hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He decidido seguir a Cristo. Romanos 6:1, el apóstol Pablo escribía: porque somos sepultados juntamente con Cristo, a semejanza de su muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros andemos en vida nueva. Viene Andrea Hernández Reyes, simbolizando algo maravilloso. Cuando la sepulto, significa que ella está muriendo a su vida pasada. Cuando la levanto, significa que ella se está levantando a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero también simboliza que ella está creyendo que algún día su cuerpo tendrá que ir al polvo, pero el Señor la levantará. La levantará, como lo hará con cada uno de nosotros. Andrea Hernández, sí. Hermana Andrea Hernández Reyes, ¿has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal? Sí. Se oiga. Sí. Bajo tu profesión pública de fe y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, teniendo como testigo esta iglesia aliento de vida, yo como siervo del Señor te bautizo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decidido seguir a Cristo. Una ocasión había venido un hombre a adorar a Jerusalén. No nos da su nombre, simplemente en lo que él trabajaba. Había un diácono llamado Felipe, y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate a ese carro. Y Felipe oía que leía al profeta Isaías. Y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: bueno, pues si no me lo explican. Felipe subió al carro, le enseñó, le llevó hasta el grado de que el Señor había dicho: los que crean en mí, bautícense. Y entonces había cierta agua ahí. Y el etíope dijo a Felipe: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo: ¿crees? Yo creo que Jesucristo es mi Señor. Se bajaron del carro y Felipe lo bautizó. Así viene Fernanda. ¿Tienes otro nombre, Fernanda? María Fernanda Ocampo Pacheco. Un pasito más acá adelante. María Fernanda Ocampo Pacheco, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí. Bajo tu profesión pública de fe y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, teniendo como testigo esta congregación, yo como siervo del Señor te bautizo hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He decidido seguir a Cristo. Uno de los hombres que descollan, destacan en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Antes Saulo de Tarso, después de su encuentro con Cristo, fue el apóstol Pablo. Pablo iba camino a Damasco, de Jerusalén a Damasco, con cartas de los sacerdotes y las autoridades para apresar a los cristianos. Ahí el Señor le aparece, tiene un encuentro con Cristo y le dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento el apóstol Pablo cayó a tierra, quedó ciego
Lo introdujeron en Damasco sus mismos compañeros, lo llevaron a una casa mientras que Dios hablaba con Ananías, un creyente, un cristiano. Le decía a Ananías, ve a tal casa, en tal lugar, en tal calle, ahí vas a encontrar un hombre que se llama Saulo de Tarso. Ananías le tiene temor porque conocía quién era, pero obedeció al Señor. Fue y le predicó a Saulo. Saulo creyó, aceptó en Jesucristo y Ananías lo bautizó ese mismo día. El apóstol Pablo fue bautizado conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Así viene hoy nuestra hermana Delia, ¿pero otro nombre? Delia Mirlén González Casillas. Hermana Delia Mirlén González Casillas, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal? Amén. Bajo tu profesión pública de fe y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, teniendo como testigo esta congregación, yo como siervo del Señor, te bautizo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decidido seguir. Una vez bautizado el apóstol Pablo y yendo a predicar el Evangelio, llega a la ciudad de Filipos y antes de la conversión del carcelero, dice que él salió a la orilla de la ciudad para predicar el Evangelio y se encontró a unas mujeres que estaban a la orilla del río. Estas mujeres, entre ellas había una llamada mujer Lidia de la ciudad de Tiatira. Pablo les predicó que Jesucristo es la única esperanza y el único Salvador. Lidia estuvo muy atenta. El Espíritu Santo tocó su corazón y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y dice que en ese instante después les llevó a su casa y fue bautizada también, con toda su familia. Gracias a Dios. Así viene también nuestra hermana Luz Evelia Uriarte Rocha. ¿Has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? Sí, creo. Amén. Bajo tu profesión pública de fe y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, teniendo como testigo esta congregación, yo como siervo del Señor, te bautizo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He decidido. Viniendo mi hermano Carlos también en estos momentos, recordando la palabra de nuestro Dios, que todos los que creyeran en Cristo fueran bautizados. Hechos capítulo 2 dice que el apóstol Pedro predicó un gran sermón en el día de Pentecostés y mucha gente creyó en Jesucristo como su único Salvador personal. 3,000 gentes se convirtieron. Y ese día que ellos se convirtieron, fueron bautizados. En esa multitud de hermanos, hombres y mujeres, siempre teniendo como base su confesión pública de fe. Dice que Hechos 2:41, que en ese día se bautizaron como 3,000 personas. Claro, hoy el número es reducido, pero hay grande gozo en el cielo por cada persona que se arrepiente, acepta a Jesucristo y le obedece en el bautismo. ¿Por qué tienen el privilegio de pertenecer a la familia de Dios? Tienen el privilegio de participar de la cena del Señor. Tienen el privilegio de trabajar en la obra del Señor. Y así viene mi hermano Carlos en esta hora. Carlos Echeverría, ¿tu otro pedido? Frausto. Muy bien. Porque está más grande. Hermano Carlos Echeverría Frausto, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal? Amén. Bajo tu profesión pública de fe
y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, teniendo como testigo esta congregación, yo como siervo del Señor, te bautizo hoy en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. He decidido seguir a Cristo.